Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a esto que es Pride Plus, el orgullo a través de sus historias. Yo soy Allen Huesca y el día de hoy tenemos un capítulo nuevo y muy especial, pero antes de arrancar quiero invitarles a que vayan y nos sigan en todas nuestras redes sociales. Nos encuentras en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Radial 3.14, también nuestra radio por internet, y saludo con muchísimo gusto a todas las personas que nos hacen favor de sintonizarnos a través de los medios públicos del estado de Morelos. Nos encuentras como IMRIT o Instituto Morelense de Radio y Televisión, www.imrit.org. De igual manera, como ya les había mencionado, nuestra radio por internet, www.radial314.com. El día de hoy vamos a hablar acerca de la comunidad LGBTIQA+ en la ciencia, y para ello le damos la bienvenida a Carlos Oquín. Carlos, ¿cómo estás? Muy buen día. Hola, pues un gustazo estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación y muy feliz de poder compartir aquí experiencias contigo y con tu audiencia. ¿Qué te parece si para arrancar nos cuentas un poquito acerca de ti? ¿Quién es Carlos Oquín? Les cuento, yo soy un médico cirujano. Estudié en Monterrey, en el TEC, allá estudié medicina. Después de eso hice unos internados y rotatorios, etcétera, en diferentes hospitales, en Monterrey, en Ciudad de México, y en Ciudad de México en el Instituto Nacional de Nutrición y en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Entré a la parte de investigación clínica, ¿no? Ahí empecé con protocolos de investigación, entre otras cosas. Posteriormente a eso me fui a Alemania. Allá certifiqué el idioma y decidí que quería hacer mis estudios de posgrado en alemán. Entonces allá tuve unos cursos de vacunología. Entonces ya desde hace varios años, por ahí desde el 2015-16, me he estado dedicando a vacunología y enfermedades infecciosas prevenibles por vacunación. Posterior a eso regresé a México. También tengo ahí una especialidad de investigación clínica y una maestría en ciencias médicas de la Universidad de Anáhuac, y he estado trabajando en la industria farmacéutica, siempre enfocado a vacunas y prevención de enfermedades infecciosas. Siempre he sido un activista de los derechos humanos y de las diferentes poblaciones o grupos prioritarios. Incursioné en Pfizer en todo lo que es el área LGBT+, siendo líder del workstream, trabajando por esta población en la empresa, y desde entonces he continuado, he cambiado de empresas, pero siempre me he mantenido como un activista y trabajando en pro de la comunidad LGBT+. Y cuéntanos, ¿qué es lo que te motiva día con día? Yo creo que la motivación es el poder impactar en la vida de las personas, el ver cómo tu trabajo se ve reflejado en que ayudes a otras personas, o que alguien te diga, oye, gracias a esta implementación o esta actividad que realizaron, o estoy más sano, tengo protección contra alguna enfermedad, o me siento más motivado o motivada, o decidí tomar acciones en pro de diferentes comunidades, o acciones muy sencillas en donde dicen, oye, eres una inspiración para poder hablar abiertamente de mis gustos o de mis orientaciones sexuales, etcétera. Entonces creo que eso es algo muy padre, y creo que mi motivación es trabajar para ver el impacto en las demás personas. ¿Cómo nace el interés hacia la ciencia? Sabemos que todas y todos tenemos diversos afines, pero en ti, ¿cómo llegó ese interés a incursionar en el mundo de la ciencia? Pues yo creo que desde muy chiquito he sido una persona que busca retos, y, o sea, me acuerdo, creo que en secundaria era como que yo veía las materias y decía, ay, mate se me hace fácil, pero no le agarro el chiste. O química se me hace muy interesante, pero no me atrae. Y ahí fue donde el área de la salud, las ciencias médicas, me empezó a interesar mucho, y ahí pude ver y tener el contacto con las personas y poder ayudar a resolver problemas. Creo que ha sido algo muy motivador. Y por otro lado, ya una vez en la carrera de medicina, teniendo esta parte que es internado, prácticas, rotaciones, cuando ves con personas en carne y hueso que lo que tú leíste y lo que tú estudiaste puede generar un beneficio en ellos, es muy, muy gratificante, y el que te agradezcan te motiva como no te imaginas. ¿Cómo llegaste al lugar en donde te encuentras laboralmente? Y platícanos si fue fácil
o difícil ese camino? Yo creo que es un camino retador, es un camino complicado y que requiere mucha resiliencia. Hay que aguantar golpes y caídas y hay que seguir adelante, pero creo que es muy gratificante. Al final del día, cuando ves la sonrisa de una persona, ves que un paciente sale adelante, que lo das de alta en un hospital, que resuelves algún problema, conlleva una gratificación muy alta que te da energías para aguantar todos los retos que hay en el campo de la medicina. Comparte con nuestro auditorio cómo es el proceso de estudio y por supuesto de desarrollo de una vacuna. Es muy interesante, fíjate que hay diferentes áreas y creo que esto es algo que me encanta y son estudios o procesos que duran muchos años, o sea, por lo regular para que una vacuna salga y esté disponible para la población pueden pasar hasta 10 años de que se idea cómo debería de hacerse y cómo debería de, de producirse o enfocarse. Y yo creo que el paso número uno es identificar la enfermedad y la necesidad en la población y el impacto que ésta puede tener. Posteriormente a eso corre un proceso muy grande que son los estudios de fases preclínicas, que es antes de entrar a las clínicas, por lo regular es en laboratorio y con algunos animales. Después de eso pasamos a las fases uno de estudio, que es para ver la seguridad y la inmunogenicidad. Luego pasamos a las fases 2, fase 3, que ya son grupos poblacionales más amplios en personas. Y por último tenemos los estudios fase 4, que ya es en población abierta, con cientos de miles de personas, en donde se ve cómo va a tener un impacto y que sigan siendo seguras y eficaces. ¿Qué son las vacunas ARN mensajeras y cómo estas actúan en nuestro sistema? Ok, bueno, aquí es muy interesante hablar de las diferentes plataformas vacunales que existen en el mundo. Originalmente eran de virus vivos inactivados. Posteriormente fuimos evolucionando en cuanto a la investigación científica y se fueron creando nuevas plataformas vacunales. Una de estas plataformas vacunales más novedosas son las vacunas de RNA mensajero. Aquí es cuando, por medio de ciertas modificaciones, se elige una parte de RNA mensajero. Como sabemos, en los ácidos ribonucleicos tenemos el DNA y el RNA, que es la información que tienen nuestras células para generar todo. Entonces ahí tomamos un pedacito, que es el RNA mensajero, que conlleva cierta información. Esta información se administra en las personas, lleva cierta información a las células para que produzcan una partícula en específico. Lo que hemos visto en el día de hoy es que las vacunas de RNA mensajero llevan cierta información de la proteína S o spike del virus SARS-CoV-2 y sabemos que esta es la proteína del virus que hace que sea patógeno, que puede entrar en nosotros e infectarnos. Entonces este RNA literal mensajero lleva el mensajito a nuestras células de que produzcamos esta proteína específica para que nuestro sistema inmunológico pueda generar una defensa, para que cuando entremos en contacto con el virus lo puedan detectar y neutralizar. Sin embargo, se creía que esa era una de las plataformas más nuevas. Hoy en día hay nuevas plataformas también de RNA, pero ahora es de RNA replicante, que es como una nueva plataforma más moderna que las de RNA mensajero, que también nos trae más luz en el futuro, porque sabemos que las vacunas de RNA mensajero necesitan una red de frío muy específica de menos 70 grados centígrados, lo cual nos pone ahí en problemas para poder hacer que estas vacunas lleguen a todas las poblaciones en todas las localizaciones geográficas del mundo por la complejidad de la red de frío. También, obviamente, si hablamos hoy en día de la emergencia sanitaria de COVID-19, teníamos que lograr cubrir a toda la población, por lo que teníamos que estratificar y saber a dónde se iban a mandar cuántas dosis para que alcanzara para todas las personas y no hubiera sobrantes porque se necesitaban en todo el mundo. Y por otro lado, lo que mencionabas es muy importante, la red de frío. Las vacunas normalmente requieren una red de frío de 2 a 8 grados centígrados para ser estables y poder funcionar. Entonces el sistema
Nacional de Salud y los diferentes institutos y centros médicos de vacunación, entre otros lados, teníamos ese tipo de red de frío específica que servía muy bien para las vacunas, por ejemplo, de vector viral, pero que no era la red de frío adecuada para una vacuna que necesitara menos 70 grados centígrados. Carlos, ¿qué te parece si hacemos una breve pausa y ustedes no se despeguen porque en un momento regresamos con mucho más aquí en Pride Plus, el orgullo a través de sus historias? La primera campaña de vacunación en México sucedió en 1804 para combatir la viruela bajo la técnica de brazo a brazo, beneficiando a niños de Yucatán, Campeche y Ciudad de México. Esta epidemia fue devastadora desde la colonia, causando alta mortalidad infantil. Las campañas a través de la inyección de sustancias ocurrieron hasta el siglo XX, en las primeras décadas hasta entrados los años 50. Brigadistas estudiantes de medicina, médicos y enfermeras recorrían escuelas, iglesias y espacios públicos para vacunar contra la viruela, rabia, peste bubónica y tuberculosis. Eran llamados los hombres de la lanceta y ocupaban diversas estrategias de convencimiento como pagar dinero a las mamás, llevar funciones de teatro guiñol y regalar bolsas de dulces y chocolates. Desde mediados hasta finales del siglo XX se realizaron las campañas masivas. Todos los niños menores de 14 años debían contar con un esquema básico de vacunación contra la poliomielitis, difteria, tuberculosis, sarampión, tétanos, rubiola y parotiditis. Actualmente el reto es vencer nuevas enfermedades como el cáncer y el VIH-Sida. Un importante logro ha sido la aplicación de la vacuna contra el virus del papiloma humano a niñas de 11 años para prevenir el cáncer cérvico-uterino. Hoy las campañas de vacunación son sectoriales y preventivas para ayudar a grupos de riesgo como personas con diabetes, VIH, padecimientos cardíacos y otras comorbilidades. Cuando un patógeno, como un virus o una bacteria, entra en el cuerpo, se multiplica y ataca las células. Esto se conoce como una infección. Al reconocer este microbio como un cuerpo extraño, el sistema inmunológico despliega dos mecanismos de defensa, utilizando varios tipos de glóbulos blancos. En primer lugar está la respuesta inmune innata. Los macrófagos son células que se tragan a los intrusos para destruirlos. Los fagocitos capturan y eliminan toxinas. Esta reacción local rápida puede detener o disminuir la infección. Pero eso no siempre es suficiente, y es ahí donde intervienen los linfocitos, células defensoras que pueden identificar al invasor por su molécula característica, el antígeno. Cada linfocito se adapta para atacar un virus o bacteria en particular. Tan pronto como se identifica el antígeno, el linfocito se multiplica. Los linfocitos B tienen la capacidad de producir un gran número de anticuerpos. Circulando por el organismo, los anticuerpos atrapan y neutralizan estos antígenos, permitiendo que los macrófagos los eliminen. Los linfocitos T identifican y destruyen células infectadas, pero en un primer contacto con un antígeno, la reacción inmune es lenta, tardando varios días y dando tiempo a los gérmenes de desencadenar una enfermedad. Afortunadamente, el cuerpo recuerda a sus enemigos. Luego de una infección, la memoria de los anticuerpos y los linfocitos se mantiene. Por lo tanto, reaccionan si el mismo patógeno reaparece. Así, la reacción inmune es mucho más rápida y el cuerpo elimina al atacante antes de que la enfermedad se desarrolle. Las vacunas aprovechan la memoria del sistema inmunológico. Al simular una infección, las vacunas entrenan al sistema inmunológico y le permiten desarrollar armas para combatir. Esto se hace introduciendo un germen que está muerto o inactivo o simplemente un fragmento del germen en el cuerpo. La vacuna desencadena una reacción inmune sin causar la enfermedad. El organismo produce linfocitos que memorizan al invasor y anticuerpos en preparación para cualquier ataque futuro. El poder de estos anticuerpos y linfocitos tiende a disminuir con el tiempo, por eso algunas veces son necesarias las vacunas de refuerzo. Creo que cuidándole, estando al pendiente. Pues creo que no solo tengo una persona a la que le hago sentir que la quiero, sino creo que a todas las personas que quiero trato de entender cómo quererlas para saber estar con ellas, ¿no? Y también como qué cosas compartimos en esa relación que nos hacen sentir queridas y comprendidas. Es todo, ¿no? Es amarlas por lo que son, querer pasar tiempo con ellas, admirarlas, cocinarles, regalarles cosas y así. Creo que vas viendo cuando conoces a una persona
las maneras en que pues a ellos les gusta que les den afecto. Y diciéndoselos también, ¿no? Creo que a veces es muy complicado formular la frase te quiero o te amo, pero creo que ahora más que nunca no está de más. Con distintas acciones que me hagan sentir cerca de esas personas, que hagan a esas personas sentir que les escucho, que les pongo atención, que quiero procurar que estén bien, que se sientan bien. Y bien, amigas y amigos, ya estamos de regreso en Pride Plus, el orgullo a través de sus historias. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, nos encuentras como Radial 3.14 y como ya lo saben, estamos hablando con el científico Carlos O'Quinn. Así que, pues, Carlos, ¿qué te parece si arrancamos con el tema de diversidad? Me encanta, creo que esta es una de mis pasiones y hobbies extra a la medicina y las vacunas. Bajo tu experiencia, ¿cómo ves la inclusión y la diversidad de la comunidad LGBTIQA+ en la ciencia? Yo creo que lo tenemos que impulsar. Hay muchos paradigmas y sesgos inconscientes que tenemos las personas que pertenecemos a la comunidad LGBTI+ y las personas que no, en donde podemos pensar que nos van a juzgar o nos van a afectar o que va a estar mal visto. Yo creo que esto es algo que tenemos que estar trabajando todos los días, pero hoy en día hay una apertura tremenda. En el mundo en general vemos que hay un número creciente de científicas, que eso es buenísimo. Yo creo que también ya hay muchos médicos, científicos e investigadores que pueden hablar abiertamente de su sexualidad y esperamos que en un futuro esto vaya creciendo, vaya aumentando y podamos ser libres de querer y de que nos guste y de que nos tengamos atraídos por quien sea, independientemente del área en la que nos dediquemos o desempeñemos laboralmente. Comparte con nuestro auditorio cómo fue este proceso de descubrimiento en cuestiones de la orientación sexual en tu caso. Sí, yo creo que es una experiencia para todos un poco complicada. Para mí lo fue el saber qué me gusta, qué no me gusta, qué me atrae, con qué me siento a gusto. Y yo creo que hace unos años todavía era más complicado, no había tantas definiciones, no había tantos espectros, no lo conocíamos, mejor dicho, existía, pero no sabíamos, no lo habíamos estudiado, no era conocido. Como bien dices, había mucho tabú. Yo creo que en la población mexicana aún son temas que causan ruido o cuestan trabajo. Entonces, pues sí fue un proceso de descubrimiento tal vez complicado, no sé si decirlo como a prueba y error, pero que poco a poco te vas identificando, vas sabiendo qué te gusta y después de eso tienes que dar los siguientes pasos de a quiénes sí contarlo, a quiénes no, por qué contarlo. Y creo que yo la forma en la que me he manejado toda la vida es, si me preguntas, yo te respondo con toda sinceridad, pero yo no voy por la vida gritando y presentándome como, hola, soy Carlos O'Quinn y mis preferencias son X, Y, Z, ¿no? O sea, como que creo que eso es algo que tal vez se va dando. Y una de las partes tal vez más complicadas es en el ámbito laboral, en donde entran estos prejuicios en donde dices, ¿cómo salgo, no? O sea, pasando del ámbito familiar, del ámbito de amigos, del ámbito social, llevarlo al ámbito laboral, creo que es otro gran paso en donde mucha gente que yo he conocido tiene miedo. Y ahí fue ese punto en donde dije, si yo puedo hacer algo en donde mi experiencia y mis actividades les ayuden a más personas y pueda ayudar a otras generaciones a que se sientan más cómodas, lo voy a hacer. Y ahí es donde como que di un paso hacia enfrente y tomé esta responsabilidad en su momento de liderar el área de diversidad e inclusión para la comunidad LGBTIQA+, ¿no? Entonces, creo que ahí fue el punto en donde dije, al tomar esta posición también es dar un paso al frente en todas mis facetas de la vida, porque comencé a actuar de manera pública. Entonces fue como un paso interesante, algo complicado, pero que posteriormente fue muy satisfactorio para mí. Creo que eso es súper interesante y muy importante, y ahí es una admiración que tengo hacia ciertas empresas
que están trabajando muchísimo en las cuestiones de inclusión y diversidad. Y lo estratifican, ¿no? O sea, dicen, tenemos que buscar equidad de género en el trabajo, ¿no? 50-50 hombres, mujeres. Tenemos que buscar equidad en cuanto a edades, en donde no se le discrimine a nadie por edad. Tenemos que buscar que no haya limitantes en cuanto a discapacidades físicas o cuestiones de cultura, etnia o religión. Y en donde queda también la parte LGBT, que es una comunidad muy, muy amplia en donde estamos muchas personas que hoy en día, desafortunadamente en México y en el mundo, estamos en desventaja en ciertas cuestiones. Entonces ahí es donde decir que eso no debe de afectar nada, debemos de visibilizarnos, porque visibilizándonos también ayudamos a enseñarle a las demás personas que ahí estamos, que existimos, que trabajan con nosotras, con nosotros, con nosotres día a día, y que tenemos una voz y voto y tenemos capacidades y estudios que nos permiten desempeñar nuestros roles. Y ahí es en donde, como que impulsado también por toda la energía y la estrategia de la empresa, que son empresas transnacionales en donde he estado, que traen como estos ideales de otros países que van mucho más avanzados que México en cuestiones de diversidad e inclusión, fue ahí donde dije, bueno, voy a poner mi granito de arena para ayudar, visibilizar, formar como una figura de ejemplo hacia las demás personas y poderles decir que independientemente de gustos, de género, de identidades, pueden hacer y ser exitosos en su medio de trabajo. Carlos, desde tu perspectiva, ¿qué es lo que necesitamos saber para erradicar las múltiples violencias y discriminación hacia la comunidad LGBTIQA+? Yo creo que este es un problema muy, muy fuerte, multifactorial, ¿no? O sea, hay muchísimos factores que afectan y que tenemos que ir trabajando en conjunto desde muchas aristas. Una de ellas es predicarlo nosotros, ser inclusivos con todas, todos, todes y hacia todas las áreas. Una. Dos, es también tenemos que estar orgullosos. Yo creo que hace poco fue el mes del orgullo y es una celebración muy interesante y muy importante en donde me llegaron comentarios o preguntas de, oye, ¿no se te hace que es mucho celebrar un mes? Y ahí yo digo, ¿no se te hace que es poquito? Deberíamos de celebrar los 365 días del año. Y ahí creo que lo número uno es visibilizar para después poder evolucionar a una normalización y aceptación en general. Pero vamos como a pasitos de bebés, pero debe de ser un paso constante. Bajo tu perspectiva, ¿cómo ves la ciencia en nuestro país? ¿Qué es lo que nos hace falta, pues, para tener diversos canales de exhibición de la ciencia? Yo creo que tenemos que apoyar e impulsar la ciencia y el desarrollo. México es un país que es generador de científicas, de científicos, de personas que se dedican a las diferentes ciencias, desde las ciencias sociales a las ciencias exactas, a las ciencias médicas y naturales. Y creo que tenemos que trabajar entre todos con el foco de poderlo visibilizar. También sabemos que hay muchos programas, tanto públicos, gubernamentales como privados, que lo apoyan y hay que intensificarlo. Y nos toca a todos nosotros el poder buscar, investigar y cultivarnos en estas otras áreas. Y yo creo, por ejemplo, no sé, tu foro es un excelente foro para poder hablar de cuestiones médicas o científicas en cuanto a vacunas que le lleguen a personas que tal vez normalmente no estarían en contacto con un área de vacunología, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué consejo le darías a todas y a todos nuestro auditorio en general que aún están en busca de una identidad y que no se atreven a salir de lo que tenemos establecido socialmente? O sea, yo creo que el primer consejo es que sean ellas, ellos o ellos mismos, ¿no? O sea, tienen que estar felices con quien son, tienen que aceptarse para poder ir hacia la plenitud. Posteriormente a eso, que no se sientan ni opacados, opacadas o impedidos de nada. O sea, yo creo que pueden. Hay la capacidad, en todo México existimos muchas personas con mucha capacidad, solo es cuestión de cultivarla, de enfocarse, de no perder la visión de lo que se busca y lo que se quiere. Y por otro lado, saber que tienen el respaldo de muchas personas que hemos vivido y trabajado y luchado en pro y en favor de sus derechos.
para que ellos puedan tener un mejor futuro en donde esté mucho más aceptado, normalizado e incluido todas las diferentes aristas de la diversidad de orientación sexual y gustos. Y ahora sí, amigo, compártenos qué es lo que viene para ti en lo que resta del año y a principios, por supuesto, del 2023. ¿Qué viene para mí? Pues mira, a mí me encantaría poderles hablar de las nuevas terapias que estamos trabajando en conjunto con muchas áreas científicas y clínicas para poder apoyar y ayudar a las personas que están más desprotegidas por tener un sistema inmunológico afectado. Eso es algo muy interesante que van a poder estar escuchando próximamente en los medios y en las noticias. Ese es algo que viene para mí. Otra cosa que es muy importante, que he estado trabajando en conjunto con AstraZeneca, que es visibilizar a las personas de la comunidad LGBTI más durante todo el año. No solo cerrarnos a un mes, sino hacer más actividades durante todo el año en todas las fechas que hay en otros meses. Entonces, para mí eso viene hoy en día a seguir trabajando para visibilizar y para normalizar y para que las personas se sientan mejor con ellas mismas en todos los ámbitos, tanto personales como laborales. Y por último, yo creo que el 2023 va a ser un año muy retador. Aún no sabemos qué está pasando con COVID. Como saben, hoy en día tenemos a la variante Omicron y a sus subvariantes, que empezó la BA1, BA11, BA2, BA4 y ahorita estamos con la BA5 en México. Entonces va a ser muy retador el conocer y el poder estar listos y preparados para poder proteger contra la pandemia. En caso de que nuestro auditorio se quiera poner en contacto contigo, Carlos, ¿cuáles son tus redes sociales? Claro que sí. Me pueden buscar en LinkedIn como Carlos Oquinn, es O mayúscula, apóstrofe, Q mayúscula, UINN. En Instagram estoy como @C de casa, Oquinn, que es COQUINN, y creo que tengo también Twitter, casi no lo uso, pero si gustan es el mismo que Instagram, @COQUinn. Carlos, muchísimas gracias por esta entrevista y en verdad apreciamos mucho tu labor como científico y pues bueno, muchísimo éxito en todo lo que hagas. Muchísimas gracias, yo encantado y un gusto poder compartir contigo y con tu audiencia un poquito de lo que se está trabajando en las aristas tanto de la ciencia como de la diversidad e inclusión. Nos vemos. Amigas y amigos y amigues, hemos llegado al final del capítulo del día de hoy de Pride Plus, el orgullo a través de sus historias. Yo soy Allen Huesca y por favor continúen con la programación habitual del Instituto Morelense de Radio y Televisión y por supuesto de Radial 3.14. Hasta la próxima.